Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a los que están aquí en sala y nos acompañan a este segundo día de encuentro y también a quienes nos están siguiendo a través del Zoom, de las redes sociales. Les damos la bienvenida a todos y les agradecemos también por su presencia en este segundo día en el encuentro que tenemos con la doctora Isabel Combes. Anoche ella ya nos había presentado una conferencia que era la introducción a la etnohistoria en las tierras bajas de Bolivia. Estamos en el marco de la celebración de los 30 años del Instituto de Misionología y para esta noche lo que tenemos es la presentación de sus obras en la colección escrita autóctona del Instituto de Misionología y la editorial Itinerarios. Esta colección, como se nos explicará seguidamente, tiene 29 libros y en 13 de estos libros figura Isabel como autora o como autora, o sea, en la mitad de la colección prácticamente ella ha aportado toda su experiencia investigativa. Entonces hemos invitado para esta noche a 3 reconocidos profesionales que las tenemos aquí, a la doctora Gabriela Canedo, a la doctora María de los Ángeles y al doctor Roberto Tomicha. Ellos 3 van a comentar las obras en esta noche, van a hacer una exposición de 15 a 20 minutos cada uno de ellos y luego al final vamos a tener el espacio para los comentarios, para las preguntas y también al final vamos a tener la palabra de Isabel, de la doctora Isabel, para que ella también, si tenemos alguna pregunta para ella y podamos responder. No vamos a leer un currículum de los 3 que nos acompañan como comentaristas, pero ellos mismos se van a presentar, ellas y él se van a presentar cada uno en el momento que le corresponde. Entonces, sin más, damos la palabra al doctor Roberto Tomicha. Buenas noches a cada uno y a cada una, también a quienes nos siguen por las redes sociales. Yo soy Roberto Tomicha, acá director del Instituto de Misionología, que hace varios años. Y bueno, creo que ya nos iremos conociendo poco a poco. Voy a comenzar presentando, este es un segundo evento en ocasión de los 30 años del Instituto de Misionología y 15 años del primer volumen publicado de la colección escrita autóctona sobre historia indígena de la tierra más. Nos vamos un poquito, en estos 15 minutos 20, presentando algo, como una introducción muy somera. Este es el instituto, los que nos están siguiendo, acá en Cochabamba, pues el logo y la sede, ¿no? O sea, también una foto ya de aquellos años, hace unos 20 años prácticamente. Este es el nuevo ingreso a la facultad, para que están siguiendo por las redes, pues acá en Cochabamba. ¿Qué es la misionología? Así para que gente que nos pueda tal vez ver. Podemos decir que es como una teología de la frontera. O sea, es un intento de una reflexión, pues, sobre el misterio de vida, en diálogo con lo social, cultural, con la memoria, con la historia, con las disciplinas, con todo lo que son los frentes ahora que invitan a la teología a responder. Teología transdisciplinar, etc. Por ahí nos ubicamos en este contexto. Algunos, a mí particularmente, tal vez conviene decir que este enfoque de la misionología, este acercamiento, es más de asombro, es más de estupor, es más de dejarse siempre interpelar. Nosotros merecemos corazonar, o sea, pensar con el corazón, y todo allí, ¿no? Lo que tal vez el misterio de vida ayer y hoy nos sigue llamando, intentando responder y compartir. Por ahí va lo diferente. En ese contexto, entonces, el instituto, toda la misionología en Cochabamba, desde hace 30 años, pues tiene como 4 dimensiones, podemos decir, o expresiones. Pues, obviamente una formación académica de maestría y doctorado, investigaciones también que se han realizado, se realizan, publicaciones que nos centramos hoy, y un servicio también, pues, a la sociedad, a los pueblos, y a la misma iglesia en este caso.
Bien. Esta es una de las publicaciones de misionología que la pueden ver aquí en este catálogo, para los que nos están siguiendo. Y también vamos a ver ahorita, pues esta vez en la página web, vamos a presentar en redes. Son, fíjense, diversas colecciones que tenemos. La primera colección de 1999, el primer libro que salió hasta del instituto. 1999. Y fíjense diversas colecciones, series que tenemos. Nos vamos a centrar sobre todo en la quinta colección que aparece acá, de la colección escrita autóctona, Historia Indígena de la Tierra Baja, que tenemos 29 volúmenes. Esta colección, justamente, vamos a seguir a ver. 29 volúmenes son sobre pueblos indígenas, tierras bajas, algunos pueblos, y fijémonos también ubicados realmente en toda la parte, de que sea la parte amazónica, más norte de Bolivia, no están todos los bolivianos obviamente, sea de la parte sur más chaqueña, sea de la parte más de lo que se llama tal vez el oriente de Bolivia, o la parte más amazónica. Todo esto más o menos la colección, estos 29 volúmenes están presentes. Es la primera colección que tenemos que hace totalmente hace un homenaje. Me recuerdo cuando hablábamos con Isabel hace 15 años, y Tomás hace 16 años, cómo hacer para una colección, porque había muchas cosas que se decían sobre las tierras bajas. Había también muchos investigadores y la urgencia de tener reunida en una serie todos estos trabajos, sí, investigadores, investigadoras, tesis. Y así fue que surgió hace 15 años esta colección. Aquí tenemos este libro, Zamucos, y bueno, ya muy interesante, un estudio monográfico. Acá también tenemos otros textos, ¿sí? Para poder presentar todo también de Isabel, sobre la historia y etnografía latina, el número 15, ¿no? Que sería un poquito como los antepasados, salvando lo que hay que salvar de los actuales guarayos, más o menos por ahí, para entendernos un poco. Fíjense, todos estos libros que tenemos acá en el instituto. El instituto, digamos, ha trabajado en su tiempo, antes todavía con diversas editoriales, con Perú Divil, otras editoriales también. Últimamente estamos trabajando con itinerarios a partir justamente de esta colección desde hace 15 años. Otros libros que también tenemos, una gran investigadora también, en la colección Pilar García, dos textos sobre guarayos, muy buenos. Hay otro también sobre el siglo IX, allí también del siglo XX, para que veamos un poquito así, ¿no? Famoso este diccionario étnico, que está publicado en Isabel en su tiempo, en momento, y con diversos nombres, ¿no? Endonimia de Santa Cruz la Vieja y su entorno, nombres de caciques, nombres de pueblos raros, marinos, pero de consulta muy interesante para la investigación y del pasado, sobre todo del oriente, en este caso Santa Cruz la Vieja y su entorno. Pueden ver ahí también muy interesante. También tenemos así dentro de la colección otros libros dedicados más a Mojo, también sobre Mojo, en este caso de las misiones de María José Díez, que estuvo con nosotros también el año pasado por acá. Entonces también volúmenes también hay más del arte en ese momento. Ya los de Mojo también es interesante, aquí también nuevos sobre Mojo también quisiera resaltar un poquito, y lo voy a detener, porque también en este mapa pueden ver ahí una famosa tesis ahora también dirigida por Isabel, que será una de las próximas publicaciones de un autor catalán, ¿no? Perdón, canario, perdón, que también publicó una tesis acá defendido en antropología de la Universidad Católica sobre, ¿por qué lo pongo? Si este diccionario es sobre Santa Cruz la Vieja, Azarón usted ha hecho un diccionario sobre mojos. Muy interesante. O sea, ya le digo, para que tal vez reserve un ejemplar en ese momento, ¿no? Para que lo tengan ahí en su biblioteca. Aquí está, sobre mojo también, este libro,
Mojos antes de los jesuitas, corpus documental del siglo XVI-XVII. La primera entrada fue Guaporé Hombre, también que coordinó y hizo todo, pues, las transcripciones de diversos archivos, sobre todo del Arci, de Roma, de jesuita, el archivo de la Compañía de Jesús, con documentación que la podemos encontrar reunida en un solo libro, número 27, de la colección. Como aquí para que solamente un ensayo. Veamos que la colección, fíjense aquí una muestra, que está también en el primer volumen, generalmente tiene pues una introducción, todos los libros realmente tienen una introducción, obviamente sobre el tema que trata, pero lo más interesante es que también tiene documentos, o sea, apéndices con documentos de la época, transcritos, están en los archivos, diversos archivos, o en documentos o en publicaciones que ya no se encuentran, no están ni siquiera digitalizadas. Porque el gran trabajo de esta colección, cuando veíamos con Isabel, es que el lector tenga acceso en un solo libro a las fuentes directas. No tenga que ir a los archivos. Isabel lleva mucho tiempo y realmente más de un archivo, ¿no? Tengan tiempo otros investigadores, sobre todo jóvenes también ahora, que tengan aquí, que obviamente ya a sugerir. Pero fíjense, ¿no? Por ejemplo, solamente le doy un ejemplo aquí. En este libro, pues están la introducción, obviamente, una introducción que escribe la autora, etcétera, y fíjense después, documentos diversos. Muy interesante, así que tienen aquí todos los libros. En el primer libro también está igual, una introducción, Tamuco, por ejemplo, y prácticamente ya después documentos sobre los ámbitos del tiempo. Extractado, transcrito de diversos archivos del mundo. Yo creo que es uno de los valores de esta colección que hoy cumple en este tiempo 15 años. Fíjense también aquí, en la colección siempre tiene obviamente los estudios diversos mapas. Así, algunos elaborados, en este caso también adaptados, de la región donde se trabaja. Mapas, y a veces hay fotos antiguas, y a veces también bueno, diversas otras imágenes o figuras. Solamente aquí les muestro para que tengamos una idea. Por ejemplo, aquí también los temas que trata sobre, en este caso, el libro que estamos viendo, Ruta de Mojos. Vamos a ver también ahí los autores, textos, y también ahí la introducción que hace Isabel Gómez. Para que veamos también aquí, retomando los temas que está trabajado antes, presentándolos también para el lector que ingresa y lee el texto, tenga también una orientación sintética y también con buena fuente, fíjense cómo se escribe, con buena fuente y referencia, para que el lector pueda acceder a la fuente del autor. Aquí también mapas que ustedes pueden ver, a veces, en este caso, ubicados donde se encontraban esas referencias, esos nombres, y saber hacer el trabajo de ubicarlo más o menos donde está, y más o menos saber para que nosotros los lectores tengamos una idea de dónde se encuentra aquella referencia, aquellos pueblos que aparecen en el siglo XVI y XVII, y más o menos hoy, donde lo podríamos ubicar. Todo un trabajo que hace Isabel en esta investigación. Vemos, por ejemplo, también ubicando los diversos pueblos, y aquí también lo que decía ayer, me parece en estos días, también por los famosos cosios, sufijos, ono, ona, también, que aparecen en los diversos pueblos, en este caso, vemos. Ahí también vemos, para que tengamos también una idea de esta colección. Aquí, este es lo que le decía también aquí, el próximo libro, que también vamos a sacar de Azarú Usted, sobre diccionario histórico, Mojos, sus alrededores, siglo XVI al XVIII. O sea, un estudio muy valioso. Recoge, como decimos acá, en dominio, toponimia y diversos nombres propios de aquel espacio, de lo que existía en aquel espacio en el siglo XVI y XVII. Bien, de chiquito también tenemos, obviamente, publicaciones, también número 6, que salió en su momento, gramáticas, ustedes pueden ver también recogidas en su momento, una
en una historia muy buena, porque a veces Quito está concentrado, y poco también en jesuítico, y obviamente los pueblos y la historia más allá de lo jesuítico. Estudio de Cecilia Martínez, cómo leer y realmente hacer una verdadera historia, más allá, como dice su título, del horizonte jesuítico. Muy interesante también para quienes les interesa por estos temas. Entonces también así Garaván y también así que recoge también lo que llamaba de facsímil, y ahí está, al lector puede acceder directamente al modo de escribir al texto del tiempo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta así. Voy a presentarle ahora, no sé si para entrar a la página web hay que salir, ¿no? Pero para ver. Dejo de compartir y voy a compartir. Bien, vamos a ver ahora la página. Bien, no sé si ven en el público, si nos ven, ¿no? Sí. Para que veamos un poquito que todas las obras que tenemos acá en el Instituto, y el Instituto las pueden encontrar también en la página web. Aquí en este catálogo, que está aquí también, pueden ver aquí donde ustedes lo pueden encontrar. Y pueden descargar el catálogo siempre actualizado y ver también las novedades que hay del Instituto, de las publicaciones y de la colección. Lo que tenemos en cuenta. Acá también hay itinerarios.com, van a ver también, por ejemplo, la página con las novedades. En nuestro catálogo están todos los libros. Y las series, fíjense lo que hemos dicho, las series están a la derecha. Las novedades que aparecen en los libros, actualizadas también en esta página, gracias también al trabajo que hace Ignacia, que está con nosotros. Agradecemos. Aquí también, por ejemplo, estamos en lista autóctona. Vamos a ver todos los libros publicados en lista autóctona. El último, el 29, está en preparación, el 30. Me parece también es un tema muy interesante, escrito también por Isabel. Aquí estoy tres, por ejemplo, queremos ver el último libro de 3 ensayos. Fíjense aquí, que es corrección, como decía, ¿cierto? La mitad de los libros son de Isabel. Así que bueno, le agradecemos muchísimo. Aquí, por ejemplo, podemos ver la sinopsis de un texto, de un libro. Podemos también ver la página de todo lo demás, en fin, los autores, lo que queramos. Y los pedidos también, es muy importante. ¿Dónde encontramos los libros? ¿Cómo podemos hacer para dónde adquirirlos? Aquí te pueden ir a la página de Bolivia, donde lo pueden también adquirir en físico. Y si alguien quiere también en físico en el exterior, ya vemos de modo cómo hacerlo llegar. No es fácil enviarlos por correo, porque sale muy caro. Pero algunos viajamos, alguien viene de la ciudad, vemos cómo hacérselo llegar. Sino también vemos otros formatos. Por ejemplo, y con esto termino, aquí también en nuestra página, y también del CIA, del Centro de Investigaciones Históricas Antropológicas, más dedicado exclusivamente, donde aparece también la colección escrita autóctona, con todas las instituciones también allí de Pérez. También allí tranquilamente acceder. Lo que nos interesa ahora para terminar es que esta colección, qué repercusión ha tenido en el mundo, que nos lee. Ustedes entran por la escrita autóctona, van a ver aquí, digamos, donde aparece la reseña de los libros, por ejemplo, El Cielo Brasil, JC de OR, la repercusión en el mundo, y creo que del instituto, una de las colecciones, no la colección en este momento, que visibiliza el Instituto de Misionología en el ámbito académico fuera del país. Universidades del mundo, investigadores, siempre hacen un comentario, textos que son citados, que pueden ver solamente aquí, por ejemplo, ¿no? Referencias que hay, pueden seguir buscando por el escrito autóctona los autores que aparecen, dónde, ¿no? En qué revista, por ejemplo, ¿no? Boletín Americanista, de una sociedad de los americanos, americanistas, o cualquier fin. Ustedes pueden ver aquí entrar y ver que las repercusiones, digamos, el impacto de la colección en el mundo académico. Y si ustedes quieren buscar también, ya con esto ya de verdad ya terminado. A ver aquí. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Boletín Americanistas.
las reseñas de los libros. Voy a ver aquí si estaba abierta ya en Google Académico. De todos modos, ustedes, Google Académico. Aquí. Ah, esto sí, esto ya. Google Académico, Google Académico pueden entrar y ver, por ejemplo, cómo la colección, que cómo aparece diversas reseñas también ahí, pueden descargar reseñas porque los libros, estamos poniendo los libros en Amazon, también si alguien los quiere también después adquirir. Pues así como una introducción más o menos para que veamos también esta colección y su impacto en el mundo académico internacional. Eso entonces, muchas gracias. Agradecemos al doctor Tomicha por habernos hecho esta reseña amplia de lo que es la colección escrita autóctona y seguidamente le damos el paso a la doctora María de los Ángeles Muñoz. Se presenta y seguimos. Adelante. Bueno, buenas noches. Soy María de los Ángeles Muñoz, soy de profesión primero arqueóloga y con doctorado en antropología y soy directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas y soy arqueóloga de la Universidad Mexicana. Para presentarse, voy a comenzar, voy a intercalar, por favor, porque tengo una primera parte y tengo muchos textos acá y voy a volver a la segunda, o sea que con un poquito de paciencia y espero no pasarme del tiempo. Es muy difícil saber. Bueno, entonces, buenas noches. Primero que nada, quiero felicitar al Instituto de Misionología de la UCB San Pablo por el 30 aniversario de su creación y agradecer a su director, Roberto Tomicha, la invitación y deferencia para presentar la obra de a Isabel Combes, tan atinadamente propuesta para este evento. No corresponde en este momento una lectura del muy amplio currículum de Isabel. Podemos decir que, ya se ha dicho antes, que es una francesa y muy valiosa boliviana, y yo diría identificada guaraní, Iñaki, es Sumey, el nombre de Sumey, y que como investigadora, por supuesto, la precede en la calidad de sus libros, artículos y trabajo editorial. Sin embargo, hay algo que quiero mencionar. En algún momento yo pedí la coordinación y dije, a ver, ¿quién va a decir qué? Más o menos para saber cómo hacer el tema. Y Roberto muy gentilmente dijo, como ustedes vean, desde el punto de vista de ustedes, de su rama y qué sé yo. Entonces, el algo que quiero mencionar es que Isabel hizo en 1985 su licenciatura en Antropología y Etnología y en el 86 su maestría también en Antropología y Etnología en la Universidad de Montpellier 3. En el 87 hace su máster en DAA en Antropología Social y en 92 su doctorado en Antropología Social y Etnología, ambos en la École de Ciencias Sociales de París. ¿Por qué lo menciono? Por los puntos comunes con mi propia formación, la forma de ver y hacer nuestra antropología, que son, creo, lo que nos ha permitido llevar adelante un proyecto de gran envergadura en 2015, el Encuentro Internacional de Arqueología y Historia de los Andes y Tierras Bajas, y su posterior publicación, y publicarnos algún artículo ambas en la revista o libros que damos. ¿A qué me refiero cuando cito su formación? Se ve que Montpellier y la ES comparten con México una similar visión de lo que es y debe ser la antropología. En México, bajo la influencia de Boas, aquí con los estudios andinos bolivianos, y en Francia, bajo los grandes antropólogos que bien conocemos, y ahí no quiero dejar de mencionar a Thierry Sey en este ámbito. Es decir, hablamos de una antropología integral, de mucha investigación y de muchísimos años de trabajo. En el caso de Isabel, más de documentos, pero siempre constante y profunda. Esta visión, por supuesto, incluye la etnología, etnohistorias, etnografías, historia, lingüística, arqueología, en el caso de Samaipata, la griega, que ella considera resultando en historias de muy larga duración desde siglos atrás hasta hoy. En el caso de Isabel, toma en cuenta todas estas ramas de la antropología y las trabaja con fuentes coloniales y republicanas, misioneras,
franciscanas y jesuíticas, y mostrando un equilibrio además, y además del enorme impacto misional del siglo XVII, puentes militares, de viajeros y exploradores e investigadores actuales, que incluso inscribieron en la historia algunos pueblos no conocidos como los llanos de Moros, Siempre abordan los temas sobre los grupos, etnicidades y dinámicas identitarias, nuevas etnicidades, migraciones prehispánicas y coloniales, misiones jesuíticas, guerras, ataques, desintegraciones, en muchos casos desde ambas caras de la moneda, con un equilibrio que no exalta una u otra visión. Desde 2006, Isabel es investigadora asociada del IFEA, el Instituto Francés de Estudios Andinos, y desde el 2009 trabaja con el editorial Itinerario Cochabamba. Allí, y aquí vamos de lleno a su obra, es co-coordinadora de la colección Escrita Autóctona para una historia indígena de las tierras bajas de Bolivia, que es la que nos convoca, además de otros proyectos editoriales y de investigación, trabajando siempre con instituciones del Oriente, como el Museo de Historia, con la Universidad Gabriel René Moreno, las editoriales Plural y El País. Bueno, creo que todos conocemos a Isabel, y estos días más que nada, ¿no? Su experiencia de trabajo siempre en Puntas Bajas, en Chaco, Soso, Chiquitanía, ¿no? Brasil, sea como docente en campo, como becaria o consultora. En sus textos fluye por los ríos Paraguay, Paraperí, Pilcomayo, Guaporé, Guapay, rastrando las historias guaraní, de los chihuahuas entonces, Charley, Samucos, Soyayoreos, Itatines, Huenayel, Michis, Pacahuaras, Tapietes, Gorgotoquis, Guarayos, Mutaguayos, más hacia el Piemonte, e indígenas y campesinos del oriente boliviano, ser más actuales. Obra gigante y fructífera que demuestra su capacidad, dedicación y pasión por lo que hace. Y no solo lo que ha escrito, sino también lo que ha traducido del francés al español y viceversa. Es que hay que escuchar el sí, ¿saben? Desde 1992 hasta 2024 ha escrito 21 libros, casi cada año. Un par de ellos son inéditos, pero ha escrito 3 en 1992, 2 en 2019, 2 en 2021, 3 en 2022. En 2022 ha editado el libro de Doroteo Gianecchini sobre el Chaco, joya seleccionada para la Biblioteca del Bicentenario. Aparte de los propios, tiene 6 libros en colaboración, es editora y coordinadora en otros 16 libros. Suma 88 artículos y capítulos de libros, más 28 artículos en colaboración, 14 prólogos de libros, 23 reseñas y 2 libros. Menos mal, para esta ocasión, se nos ha invitado a mirar la obra de Isabel sobre el escrito autóctono. Y ahora es casi una visión imposible, lo digo de verdad. Vamos sobre escrito autóctono. Bueno, escrito autóctona y su editorial Itinerarios. Me atrevo a decir, por lo que es lo mismo, Isabel y Roberto. Era mucho gusto decir. En 2009, Roberto Tomicha, en la introducción al primer número, establece la fundación y propósito de Escrita Autóctona, historia indígena de las Tierras Bajas, con el objetivo de recuperar la historia de los indígenas de Tierras Bajas en Chaco, ya que es parte de la historia universal, con herramientas de la antropología, la historia, la lingüística y la participación de los propios actores, y ya no como sujetos pasivos de ese pasado olvidado. Ese fue el propósito de la colección que inició el Instituto de Misionología de la Universidad Católica Boliviana a través de la Red de Investigación Histórica, Social, Cultural y Religiosa de Bolivia. Me encanta repetir sus palabras, y que creo que ya otros las retoman también, que proponen un nuevo paradigma para la visión de los indígenas, originalmente como pueblos sin ley, sin fe o sin historia, por pueblos que viven según otras leyes, otros reyes, otras creencias y, por supuesto, con una historia riquísima y dinámica. En esta colección, Isabel ha escrito 8 libros como autora y 6 en coautoría, algunos con Roberto Tomicha, siendo imposible por el tiempo dar cuenta cabal de cada uno. Entonces voy a pasar a picotear, digamos, algunos de los textos de Isabel, porque aquí ya veo que me voy a saltar de los hombres transparentes, pero quisiera ir muy rápido saltando por la obra de Isabel en Escrita Autóctona y, por supuesto, comenzando con Samucos. Samucos como una aproximación histórica a los amigos que hoy son mayoreos
desde sus orígenes y hasta la actualidad. Ayoreo y Chamacoco allá son sobrevivientes de la lengua samú y hace particular referencia a los misioneros jesuitas. Reflexiona sobre la variable etnomía utilizada por los colonos, misioneros, autoridades civiles, exploradores que se acercaron o adentraron en el Chaco en el siglo XVI y XVII y por los misioneros jesuitas en el siglo XVIII. Muestra las reducciones y las relaciones interéticas y epidemias que provocaron una importante caída demográfica, provocando una primera reconfiguración conocida del mundo samú. En una región antes prácticamente desconocida para los gobiernos y las sociedades de Bolivia. También muestra el surgimiento de una diferente conciencia del grupo, entre los grupos samucos orientales y occidentales. En 2010 tiene el diccionario étnico de Santa Cruz y su entorno, que muestra más de 900 artículos y 1.500 términos. Muestran en esta cantidad de artículos y términos la gran variedad de grupos indígenas en la extensa región entre el Huapay, el Pantalar y la actual Chiricanía y el Paraná. Con grafías comunes y alternativas y contextos históricos y geográficos referenciados, y apuntes, por supuesto, de lo que dio lugar a la fundación de Santa Cruz, y menciona también las dificultades metodológicas. El nombramiento o sea, es lo que pasaba, y ella lo dice, el nombramiento de etnias, naciones, pueblos, provincias, manejados totalmente arbitrariamente, ¿no? Y como donde grupos toman como igual aldea, grupos grandes confundidos con parcialidades, con nombres de etnia, adscritos al nombre de su principal. Aún así, Isabel mapea un complejo mosaico con grupos muy importantes. Además, da datos importantes también del intercambio y tráfico de metales entre los Andes y el Paraná. En 2014 tiene Cumuyuqui, que hemos estado escuchando estos días también, que busca reubicar la rebelión de Guaraní de 1982, de 1892, en una historia indígena de larga duración. Cumuyuqui evoca que en ese lugar, en 1892, el pueblo guaraní se unió para luchar contra los blancos republicanos en defensa de sus derechos, enfrentamiento entre indígenas y soldados, y fue más bien una manifestación de resistencia, dice, del Oriente frente a las intervenciones del gobierno nacional. A partir de fuentes primarias, contemporáneas, y como dice ella, de una revisita de lo acontecido, con coteros de fuentes originales, citas y transcripciones que presentan incongruencias que ya quienes usan. Como decía Roberto, los documentos anexos en los apéndices de Isabel son una fuente pero valiosísima de información, ¿no? Y son variados entre 1891 y 1892, y allí Isabel establece las bases de su interpretación de la sublevación chiriguana del 82, Tumpas y su rol en las rebeliones chiriguanas. Sublevaciones en el periodo republicano, la participación toda en ella, y la insurrección general de 1874, con una descripción detallada de los hechos dados entre diciembre de 1891 y 1892. Bueno, expone su versión, hacia más adelante, contextualizando la batalla de Cumuyuqui en el marco de las guerras chiriguanas intensificadas, dice ella, con el avance caray en la segunda mitad del siglo XX. En cuanto a los indígenas sublevados y aquellos aliados al bando caray, matiza la imagen de los rebeldes donde participaron familias mismas, no completas en la batalla, y tiene la idea de que no fue una rebelión general de los guaraní versus Juan Caray. O sea, los motivos, dice, son la ambigüedad de los capitanes y discrepancia por la instalación de las misiones en la protección versus los abusos de los hacendados, los muchos conflictos internos a través de su historia, le van a pensar y saber que el conflicto con los blancos pudo ser un medio para dirimir disputas entre capitanes chiriguanos y su papel frente al avance de los blancos, lo que rompe el paradigma de blancos victimarios e indígenas victimarios, dando lugar a pensar y saber que lo que triunfó fue el fin de la guerra y el inicio de la convivencia de
los chiriguanos con los blancos. Aquí aparece la figura del Tupaño, ¿no? De 28 años, como he dicho, que luego es nombrado como Apiaiki o Apiaiki o Apihuanqui. Esta es algo que me interesa remarcar de esto, es que esta es una colonización, si podríamos decir, o un avance, o ya una afrenta muy tardía comparada con los Andes. En los Andes, con la caída de Vilcabamba, en aquellas épocas con los incas, ya se dio todo este encuentro con los blancos, toda la sobrevivencia, y es admirable que en Yuki se diera recién. De la una y la otra banda, del río Paraguay, habla de los Quiahuato, Quiahuaman, de Mato Grosso, del sur de Brasil, y los Paitavitera, de Paraguay, que comparten una historia común y todos serían descendientes de los itatines. El libro da a conocer esta historia hasta finales del siglo XVIII, cuando los antiguos itatines desaparecen definitivamente, ¿no? Y dando paso a las etnias. El libro se divide en tres partes, aborda la historia de los antiguos itatines guaraní hablantes, especialmente inicios del siglo XVI y finales del XVIII, cuando el grupo estaba sentado en ambas márgenes del río Paraguay y desaparecieron como tales, dando origen a los muchos más conocidos Icayo, Juan en Brasil y los de Paraguay. Es que mi texto tiene 30 páginas, perdónenme, pero yo he subrayado en celeste aquello que me parece lo más importante, porque si no, no cabemos, si es imposible, ¿no? Bueno, habla de las estrechas relaciones y de los itatines con los orientales, con los occidentales, que dejan de llamarse itatines y solo se los ubican con estos nombres que les he dicho. Pero estos orientales y occidentales estaban relacionados desde la época prehispánica a través de migraciones, no solo desde las expediciones de españoles que se hicieron guiar por los indígenas hacia el Moro de los Andes. Se piensa que los itatines orientales y occidentales fueron conjuntos étnicos de lengua guaraní variados y heterogéneos. Así, estos Cayo, Paita, Lutera, probablemente desciendan también de otros grupos de la misma familia lingüística. Bueno, la historia del pérfido Ñangoy es una delicia, ¿no? Que es un hombre que aparece en 1800 ensayándose con un cadáver por ahí, ¿no? El libro relata la vertiginosa historia del cacique chiriguano Ñangoy, tachado alternativamente de sedicioso y valeroso, aliado, vicioso, pérfido, infame, pobre, miserable, nazareno. Ñangoy es incorregible y contribuye con entusiasmo a exasperar a los frailes y a los soldados neófitos y bárbaros, realistas y patriotas, que hasta su propia parentela. Bueno, su biografía está asignada por la fragmentación de la resistencia indígena al avance colonizador, las esporádicas rebeliones milenaristas, las tensiones entre diversos actores coloniales, misioneros, militares, colonos, hacendados, funcionarios, y la opaca participación indígena en el proceso independentista que le depara, parece que ahí puedo vivir. Este hombre cambia de bando con una facilidad, va con los caray, en las acciones se ha acusado de ser agente misional, ¿no? Está involucrado en las expediciones españolas, es apresado, golpeado por las manceras y con pequeños, es acusado de correrías sexuales, de inmortalidad, de inmoralidad y de abandonar a su esposa. Bueno, este hombre que cambiaba, que alternaba entre los bandos de patriotas y español, era hijo, en realidad, bueno, era hijo del capitán Saibí, ¿no? Del capitán de Saibí. Bueno, el delegado y sus caciques, aquí solo voy a el tiranuelo del Chaco, es que hay que ver, voy a hacer un poquito una reseña acá de los títulos y subtítulos de Isabel, que merecen especial atención, que no provienen de Isabel, pero que sabe extraer del texto lo que va a provocar y poner el punto donde tiene que poner el punto. Leocado Trigo fue un personaje polémico también, tiranuelo, sinvergüenza, excomulgado y demás. Y bueno, es que no puedo seguir leyendo, no sé si me comprenden, o sea, tengo todavía como 8 libros, ya se me va el tiempo, ¿no? En los siglos del Pilcomayo, y esta frase la voy a repetir después, porque me encanta, antes de
seres fantásticos revestidos de plumas que aparecen en los carnavales andinos, los toros fueron indígenas. O sea, realmente es como esa forma irónica también. El revés de la historia de la conquista franciscana, de la conquista cristiana, está hablando de todo lo que hemos hablado todos los días, de las solicitudes de los chirihuanos y de la gente de allá, de pedir a las misiones. Y bueno, no siempre habían, eran como 9 las misiones frustradas, si no me equivoco, las intenciones de las misiones frustradas, y que bueno, como esta tarde hemos discutido ampliamente también, muchas no dieron, eran misiones ingratas, ¿no? Y conquistar, ya que no se lograron conquistar, eran 9 proyectos abortados, ¿no? Y que utilizaban a los tomas de San Francisco. No voy a entrar en plano de los libros de información familiar, está mucho, sobre todo en colaboración con Roberto Tomicha, pero están todos, como se los 3 años pasando así de largo, porque ya también me tomé el tiempo. Pero sí, por ejemplo, algunos de los libros que más se citan en el evento, no sé si sigue atrayendo tanto esta palabra del paití, que todo el mundo lo cita y demás, y que son noticias y leyendas indígenas que anteceden en la versión española del paititi, ¿no es cierto? Entonces, si saben hacer todo, bueno, se hace toda una recopilación con la Vera Chuleneva, ¿no? De un primer bloque, ¿no? Que lo voy a leer así a todo página también. Es demasiado, donde ella cita a los autores, ¿no? Ella reúne varias visiones de lo que fue el Paititi y de lo que fue el Paititi para quienes lo reportaron. Entonces, a partir de ahí hablo sobre el mito del héroe del fundador Incari, Gregory de ¿no? Que habla de un camino de piedra. Está también Vera Chuleneva, que habla de las entradas de los ejércitos incas en 3 etapas a los territorios de la Amazonía, a los territorios de la Amazonía, cita a Jorge Flores Ochoa. Flores Ochoa también tiene y da referencias más bien sueltas sobre la noticia, que lo toma 2 tradiciones mitológicas cusqueñas relativas a las ciudades incas entendidas. Menciona en una expedición de Juan María Pacheco, Donato Amado retoma el problema de entrada de los incas a la selva a partir de crónicas. Isabel Gómez se aboca a desentrañar el tema a partir del estudio de fuentes del siglo XVI y comienzos del XVII, viendo los procesos migratorios más bien de las funciones guaraníes y chirihuanas. Bueno, entonces, esa es la historia del Paititi. Albert Meyers y Isabel Gómez vuelven a retomar varios de los problemas a propósito de la relación cierta firmada por Felipe Diego de Alcalde, ¿no? Igual, en consonancia con este trabajo, realmente hay un bloque de documentos que son riquísimos, vienen en busca de mojos y, en fin. Yo ahora quiero ir cerrando, como ya me toca, y quiero decir lo siguiente. Thierry se puso la mano, señora, e Isabel feroz y ávidamente tomó la posta, y la posta realmente olímpica, podríamos decir, poniendo en el mapa a los pueblos indígenas de tierras bajas tan invisibilizados por la historiografía. Con cierto desdén por la teoría y hasta por la academia, diría yo, no temían usar etnicidad, identidad étnica, simplemente, así las lea y explica su posición. Isabel presenta sus textos de manera sencilla, transparente, comprensible y accesible, que fluye con su estilo escritural en tiempo presente, con increíble capacidad, pese a la complejidad de situaciones y contextos, pese a la diversidad de factores y la abundancia de nombres imposibles, como de familia, Vichy, con 100 hipótesis para 1001 nombres, y lo hace para un público general y no solo de especialistas. Proporciona anexos extraordinarios y maravillosos, fuentes primarias, coloniales, republicanas,
clericales, etcétera, ya les hemos mencionado, y una extensa bibliografía, como diciendo, y además lo dice, creo yo, no lo digo yo, ahí están los documentos, y realmente están los documentos. Con visión práctica, y por qué no decirlo con cierto sarcasmo, audacia certera, y con una lógica que solo ella plasma, sin perder la diplomacia, aunque haya quienes no les guste saber que eran caníbales, ¿no? Refleja su propia personalidad y carácter cuando extrae, voy a repetir esto que acabo de decir, extrae, porque no es que ella juzga o etiqueta, ¿no? De los documentos con sagacidad, lo exactamente puntual y lo que va a provocar para que alguien lea. En sus títulos y subtítulos, solo algunos de los provocativos, pisando hormigas. Bueno, lo de los 6 bárbaros en Turín hay que leerlo para saber realmente lo que dice y saber de estos expuestos en Turín. Simpáticos chiriguanos y matacos asquerosos. Bestiales y sanguinolientos chiriguanos. Chanet perversos y chiriguanos canonizados. De luciferinos a canonizados. El pérfido Cuñamboy, el diario de un idiota. En cuanto a títulos que toma, o subtítulos de cierta literatura que es conocida, ¿no? La crónica de una muerte anunciada, la de Juan Casiano Barrientos y Vivian Bayer, Guarayos, o los nombres de las rosas, ahí sí que realmente hay que conocer eso. Un Juan Preste, lo mismo, un Preste Juan americano, son los sueños indígenas. O juegos de palabras, el candire de los condores, candire, condor y condorillo, poderes de papel, papeles de poder, ¿no? Sí. O sobre entidades nominales pero atrevidos, cuando el nombre lo hace al indio, como podemos ser chiriguano, o los mestizos más puros, ¿no? Representaciones chiriguano. Y esto de la aristocracia Chanet que esta tarde recién acabé de techo. O, y voy a acabar con estos reflexivos, y esto para los investigadores. Los indígenas en la guerra del Chaco, historia de una ausencia y antropología de un olvido. O cuando resucitan los sitios inexistentes, invención e investigación en el oriente boliviano. Diálogo de sordos con los arqueólogos de Santa Cruz de Vieja. Y muchas exploraciones y fotografía, ¿no? Nos deja reflexionar. Y otro que es Indios de blonda cabellera, y que es lo que dije que iba a repetir, que antes de convertirse en los seres fantásticos revestidos de pluma que aparecen en los carnavales andinos, los tomas fueron indígenas del Chaco boliviano. Bueno, todos estos títulos dan para un diccionario propio y aparte, analítico, ¿no? Y en sí mismos, o en sí mismos para hacer un tipo de investigación. Porque realmente estos términos y estas cosas, y saberlos extraer y hay que entender el contexto para no achacar pasajeros. Finalmente, Isabel es profesora permanente de posgrado de historia indígena en la Universidad Federal de Grande Tulados, en Mato Grosso do Sul, en Brasil. Bueno, con todo esto, y bueno, todo lo que hemos visto, con esto que es profesora ya, y todo lo que ella y su obra representan, casi me atrevo a proponer que así como existen las cátedras temáticas, se podría pensar en la cátedra Isabel Copes de varias instituciones cruceñas, la UCB, Misionología, la UMS, el INEAM, haciendo justicia y para poner en equilibrio la información de historia de las tierras bajas y los Andes. Gracias. Gracias, doctora Muñoz. Y seguidamente le damos el paso a la doctora Gabriela Canedo. Muy buenas noches a todos, a todas. Mi nombre es Gabriela Canedo, soy de primera profesión socióloga y tengo el doctorado en antropología. En primera instancia quiero felicitar al Instituto de Misionología por su 30 aniversario. Agradezco la invitación a la directora de Chan, que nos ha dado una titánica tarea de comentar la obra, pero también nos ha dado la posibilidad de elegir alguna. Para mí ha sido difícil y me he abocado a
los hombres transparentes, indígenas y militares en la guerra del Chaco, de repente porque es una historia un poco más contemporánea, nacional, que la mayoría conoce. Pese a que Roberto y María de los Ángeles han hecho un panorama tan amplio, quiero hacer énfasis en algunos elementos. La colección escrita autóctono Historia indígena de las Tierras Bajas está originada por la motivación de que la historia indígena, como ayer también exponía Isabel, es abordada como el resultado del contacto con la sociedad global, es decir, la historia indígena sería como una respuesta mecánica a la colonización. Esto sería una entrada a la historia oficial. En cambio, el propósito de esta colección quiere prestar atención a las dinámicas históricas propias, a los cambios internos, como ayer también hemos dicho, su exposición busca recuperar esta historia, es decir, de los pueblos sin historia, parte también de una historia universal. Historia indígena de las Tierras Bajas de Bolivia, la colección es de carácter, ya lo ha dicho Roberto, histórico multidisciplinario, reúne a diversos especialistas que tienen el propósito común de estudiar de un modo serio y riguroso a los pueblos indígenas de las regiones de Tierras Bajas, Amazonía, Chaco, Oriente, y también rescato aquí lo que acaba de aseverar María de los Ángeles, poniendo un poco en equilibrio los estudios en Bolivia frente a las tierras altas. Los diversos estudiosos abordan sus temas con metodologías propias y a partir de fuentes directas, tanto escritas como orales. Una de las publicaciones que me ha parecido entonces interesante y de alta lectura, que me parece pues que los escritos con base en fuentes historiográficas son narradas de manera inteligible, a manera de un relato, cuento. Entonces, la publicación está más cercana a conocimientos históricos, desde conocimiento nacional, es sobre la guerra de Chaco. El título ya de hecho resulta sugerente: los hombres transparentes, indígenas y militares en la guerra del Chaco, 1932-1935, que es en coautoría y en colaboración. Los autores son Capdevila, Isabel Convés, Nicolás Richard y Pablo Barbosa, que de por sí ya alude a que existieron sujetos, actores, agentes que fueron olvidados, transparentados o tomados en cuenta en los sucesos, en los acontecimientos, como son narrados en este caso del acontecimiento como la Guerra del Chaco. El libro señala que la Guerra del Chaco fue la primera guerra moderna del continente sudamericano, y fue también la última guerra de la colonización de territorios indígenas libres. Olvidados de los historiadores que suelen hablar del desierto del Chaco, los indígenas de la región fueron las primeras víctimas de una guerra ajena que remodeló por completo el paisaje étnico de la zona. También esto señala Ana Villar. Del lado de los antropólogos, si bien se menciona la guerra y sus consecuencias, epidemias, relocalizaciones, etcétera, pocos estudios se dedicaron a evaluar el impacto real del acontecimiento entre los diversos grupos indígenas, ¿no? Y esta es la motivación de la obra. A través de los distintos ensayos que guarda el libro, los autores proponen invertir pues la perspectiva y devolver su dimensión indígena a una guerra que no solo siguió los destinos de dos países, ¿no? Bolivia y Paraguay, sino las de muchas naciones chaqueñas. Los relatos históricos, reducidos a un estudio simplemente militar, diplomático y o político del conflicto, en este libro, La Guerra del Chaco, fue estudiada por los historiadores, más bien, como se suele estudiar, la Guerra del Chaco fue estudiada por los historiadores en el marco de las ideologías nacionalistas. Y ante esto, varios antropólogos insistieron en estudios monográficos sobre su impacto en las sociedades indígenas. Y he aquí uno de estos estudios focalizados en este sentido. Surge la pregunta si de hecho el escenario en el que se desató la Guerra del Chaco tenía o contaba con la presencia de decenas de pueblos indígenas, porque una presencia tan evidente se ha obviado en la historiografía acerca de esta guerra.
De esta manera, esta obra recupera el papel protagónico de los pueblos indígenas en esta guerra cruenta, sangrienta, a partir de los distintos trabajos. Isabel, en el capítulo, el coronel Ayoroa y los indios del lugar demuestra cómo la guerra para las decenas de pueblos indígenas que habitaban el Chaco Boreal no solo comenzó antes de desatar el conflicto entre Bolivia y Paraguay, sino que continuó más allá, primero, antes del 32 y más allá de los tratados oficiales de paz entre ambos países. Analiza el impacto generado en los años posteriores a la guerra con la construcción de los fortines militares a través de estudios de los actores que habitaban o intervenían en tierra chaqueña. Para ello se apoya en la figura del coronel boliviano Ángel Ayoroa, interrogándose sobre sus relaciones con los habitantes durante sus expediciones militares en territorio chaqueño. Así, Isabel pone en evidencia cómo a través de la idea del desierto y del solitario explorador militar se llevó a cabo una invisibilización de los pueblos indígenas que paradójicamente se constituían en figuras pues indispensables para la concesión de los objetivos expedicionarios. Ayoroa, leyendo el capítulo, los indios son los que, Ayoroa más bien dice, los indios son los guías para las expediciones que aún no lo llevan al lugar que se desea, y esto la historia oficial no lo narra. Ayoroa señaló, los guías indígenas llegaban a ser mucho más numerosos que los mismos soldados expedicionarios. Relata también con detalle que hay entre los isoseños hay 2000 personas, su máxima autoridad, Casiano Barrientos, capitán, que luego lo retoma en el capítulo 5. Ayoroa y su diario, sus relatos, proporcionan una información sumamente valiosa para quien intenta retratar los movimientos étnicos, por ejemplo, de la zona en esta época. Y a este teniente coronel no se lo conoce, pero Isabel nos da ciertas referencias del padre que fue, si no me equivoco, a la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces vienen de esa tradición y lo dice, es más conocido Bush que este capitán, bueno, que este teniente coronel Ángel Ayoroa. El informe, por lo tanto, de Ayoroa es valioso para trazar un mapa étnico de la región en vísperas de la guerra del Chaco. Ayoroa hace de los tapientes los mejores futuros defensores del Chaco. Nos habla asimismo de etnias que yo no tengo mucho conocimiento, que ayer ya nos han nombrado, que otros estudios focalizados ya nos han hablado de esto, de los amucos, pero también cita a los Huejay. Queremos recaer en dos aspectos tratados. Además, en el del aspecto de la homonimia, que al finalizar ya el capítulo trata entre los ayoreos y el teniente coronel Ayoroa. Como sea, se convence, más allá de esta coincidencia de homonimia, en lo que sí vale la pena hacer énfasis es en el impacto que tuvo. Los mismos antropólogos, el surgimiento de un único nombre, ayoreo, donde se hablaba de guarayocas, samucos, potureros y demás morotocos, ¿no? Que también ayer ha hecho énfasis en esto, de la presencia y el cambio y la presencia de muchos pueblos, digamos, indígenas. El capítulo concluye con una interesante reflexión en los relatos oficiales. Se dice que los indígenas no tomaron parte en los combates mismos y se mantuvieron aparte, ¿no? Refiriéndose concretamente a los ayoreos. Sin embargo, para ellos la guerra empezó antes de las exploraciones de Germán Busch en el Palmar de las Islas y el encuentro de sus soldados con los bárbaros desde las exploraciones de Ángel Ayoroa y la fundación de Ingala. Y esta guerra duró más allá de los tratados oficiales de paz entre Bolivia y Paraguay. Con la metodología, con base en testimonios de la época, Isabel se centra en la historia de la figura del mestizo Casiano Barrientos en el capítulo 5, quien le permite demostrar que la guerra del Chaco permitió para algunos de los pueblos que allí habitaban reavivar y solucionar querellas internas más antiguas
por el poder y con el poder político. Entonces, en definitiva, esta obra reúne una serie de estudios que son un aporte que me han llevado a pensar la mentalidad colonial que se halla en los imaginarios colectivos, es la reconstrucción de un acontecimiento central, la guerra del Chaco, los bolivianos nos mueren, que supere simplemente verlo como una guerra producto de un conflicto internacional. Este estudio focalizado, centrado, va mucho más allá. Esta motivación que señalé al inicio, el desconocimiento de los pueblos indígenas de la zona que tuvieron un papel central en la guerra, se hace evidente en la obra. Como se señala en la introducción de Los hombres transparentes, quiere abrir una ventana sobre el Chaco como un espacio fronterizo, permeable, hecho de encuentros, circulaciones. Modestamente quiere contribuir a la inserción en la trama de la historia universal de una humanidad que ha sido ignorada demasiado tiempo por las ideologías nacionales, y la que son todos en la página 7. Y creo que esto, revisándolo y quienes tengan interés en este tema concreto, creo que dirán que se logra. Hace apenas 10 días yo estuve en un pedacito del Chaco y revisando esta obra concreta y escribiendo estas líneas, constato nomás que la historia es el pasado que ayuda a entender el presente y a proyectar un futuro. Ojalá rescatando lo bueno y lo positivo de lo que pasó para evitar futuros dolorosos como batallas y guerras que se circunscriben en la defensa de ideologías nacionalistas que suponen la muerte y la desaparición muchas veces de poblaciones enteras o la transparentación de determinados sujetos, en este caso de los que le interesa a Isabel, de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Canero. Ahora dejamos abierto para preguntas. Los del chat también nos pueden hacer alguna pregunta, estamos atentos. Podemos hacer la pregunta a uno de los que comentaron o también directamente a la doctora Gómez, que es la autora de todas estas obras que se nos han presentado. La presentación de los trabajos me llamó la atención aparte de los títulos, sus títulos. Varía del idioma. Es así, ¿a qué obedece sus títulos? ¿A ella o a mí? No, Es que cualquier libro, por más serio que sea, histórica incluso, puede y debe leerse con gusto. Primero, escribir sencillo y no con todo ese aparato de lenguaje complicado que solamente sirve para complejar a estudiantes y al final no se entiende ni lo que el autor quiere decir. Un filósofo francés del siglo XVI dijo: todo lo que se concibe bien se escribe sencillamente. Si tienes las ideas claras, lo puedes escribir sencillamente. Y lo demás, bueno, los títulos así bonitos, digamos, chistosos. Yo, aparte de historia, antropología, soy una lectora voraz, soy amante de la lectura y de la literatura y quiero poner títulos bonitos y, como dice Elina, también llamar la atención del lector. O sea, el diario de un idiota es sobre el idiota Van Nivel, Enrique Van Nivel, que bajó el Pico Mayo y que dejó un diario totalmente delirante para justificar todos sus fracasos. Bueno, vos pones el diario de Enrique Van Nivel y pones diario de un idiota, ¿a dónde vas a ir? El diario de un idiota te va a llamar la atención. La historia de Cuñamboy podía llamar la historia de Cuñamboy. ¿Qué será? Sí.
Pero la la historia del pérfido Puyambol, que llama la atención. No sé, siempre he hecho eso desde la licenciatura. ¿Está bien? Buenas noches, doctora Gómez, muchas gracias. Felicidades por esa producción, ¿no? Tan amplia, tan vasta. Realmente yo creo que es llegado no solo para Bolivia, sino para toda Latinoamérica, yo creo la forma, ¿no? Lo que quería yo preguntar es, ¿cuáles han sido tal vez las barreras, los desafíos, ¿no?, de la investigación? Porque yo me considero indígena y cuando uno quiere indagar hay muchas cosas, pero hay ciertas barreras, uno quiere agarrar una asignatura. ¿Qué barreras ha tenido o cómo se iba apropiando para hacer tanta producción, los libros al año, libros? ¿Cuál ha sido eso? Y la otra pregunta que quería hacerle, ¿qué piensa usted después de haber indagado en las tierras bajas sobre sobre esta descripción, digamos, de las culturas que tiene nuestro Estado nacional? Abarca, como usted lo dice, digamos, políticamente hablando, o más bien se desdice, ¿no? Parece más una descripción así política y no, digamos, algo como corresponde a... No sé si me explico. Muchas gracias. Son varias preguntas ahí. No sé si me voy a acordar de todas. Barreras, en realidad barreras no hay. Y un pretexto que mucha gente, historiadores, dan para decir, no podemos trabajar sobre las tierras bajas porque no hay fuentes. No hay fuentes. A ver, si contamos solamente las que hemos publicado aquí y se han publicado en otras partes, más las inéditas, fuentes hay un montón, solamente que hay que tener la paciencia de buscarlas. No son grandes crónicas como en los Andes, son fuentes más dispersas. Los jesuitas, si trabajas sobre los jesuitas, tienes que buscar archivos en Perú. Si trabajas sobre mojos, porque eran los jesuitas de la Universidad de Perú, tienes que ir a Buenos Aires. Si trabajas sobre chiquitos, a Roma, a España. No digo que he ido a todos los lugares, lo de Roma es lo principal. A pueblos chicos, pero hay fuentes. La barrera, eso no es una barrera. La barrera sí puede ser de que como hay que buscarlas de una manera un poco más afanosa, digamos, hay que tener más tiempo. Yo no soy, dijo Angelina que era profesora de la Universidad de Dorados en Mato Grosso, pero eso ya pasó, ya no. Pero el gancho para la cátedra. Ya, para el gancho, eso es el gancho para la... Eso es lo sé. Pero yo no doy clases, digamos, me dedico 100% a la investigación. Y como es algo que me encanta y que no es un trabajo de funcionario, que voy a mandar tarjeta a las 8 de la mañana y después a las 7, lo hago por el tiempo. O sea, es mi pasatiempo, no es mi trabajo. Ahora, el asunto de las naciones, del Estado plurinacional. Adolece de varias cosas, de formas y de fondo. Primero, es una lista estática. Cuando las etnias cambian, de ahí el problema que muestra es que si se reconoce a un pueblo yuracare homogéneo o no. Porque hay yuracares que hay homogéneos, pero no hay mezcla. Pero va a haber esa mezcla, ya se están mezclando, es un nuevo pueblo que están haciendo. En cambio, en la letra muerta de la ley, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que les reconozcan? 1. 2. La lista de los 36 pueblos de la Constitución Política del Estado está muy mal redactada porque se supone que empieza a hablar de los sitios que son biomas especiales. No habla idiomas, en algunos casos habla de idiomas, se refiere al idioma de los chiquitanos,
pero habla de guaraní y también de, ellos hablan el mismo idioma, pero ahí hablan términos de etnias, de grupos y no de lenguas. Habla de la lengua leco. Los lecos existen hoy, pero los lecos hablan quechua. Su lengua ha desaparecido. Entonces, no se sabe a qué se refiere. Se la entiende comúnmente como la lista de los 36 pueblos que hay. Bueno, pero no es tan cierto. Y por más que estén reconocidos en el papel, bueno, discúlpenme, pero el Estado plurinacional nunca será jamás ocupado de los pueblos de tierras bajas. Ya nos acordamos de Chaparina, nos acordamos del Tiflis, de programas que había para los ayoreos aislados, por ejemplo, en el Chaco, había programas para protegerlos, o sea, que no entre otra gente en contacto. Eso se ha abandonado del todo. Está quemando y avasallando un montón de áreas protegidas donde viven indígenas. Para mí, que al gobierno del Estado plurinacional considera a los indígenas de tierras bajas más o menos como lo hacían los incas, chunchos emplumados, salvajes, como lo hacían los españoles del siglo XVI, y no le interesaba. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Sí. Hay una pregunta aquí del chat. Está cortada, creo. Bueno, a través de todo su trabajo y sus obras realizadas con los pueblos de las tierras bajas, ¿cómo entiende usted su papel como investigadora y el papel de sus libros escritos, sobre todo en relación a las formas de conocimiento y transmisión de sabiduría en los pueblos? Bueno, una cosa que yo decidí desde hace mucho tiempo, que vivo en Bolivia, es que iba a escribir en castellano y publicar en Bolivia. Porque hay muchos investigadores, arqueólogos, antropólogos, historiadores, lo que sea, que, bueno, también por tener currículum y tener un puesto de trabajo después de su país, pero que publican afuera. Y todavía si es España, podemos conseguir y leerlo, pero llegan americanos y publican en la revista no sé cuántos de Estados Unidos, y ni llega aquí, y aunque llegue, y mucha gente no lo va a poder leer, los libros peor y esas cosas. Yo desde un principio escribo también para mis colegas, para la academia, me exijo un buen nivel, digamos, de investigación, de escritura, pero quiero que difundir lo que escribo, porque no es para mí. Yo hice la investigación, ya lo sé, qué bien, chocha. Y a mí me gusta difundirlo, que la gente lo sepa, que le guste o no le guste, charlaremos, pero que se conozca esas cosas. Entonces, por eso y yo consigo ese papel como un papel de investigación, exigiéndose el mejor nivel cada vez de investigación, pero un papel de difusión hacia otro público que no sea el especialista en todo, que simplemente un interesado o alguien de la zona. Yo estoy contenta cuando hay gente, mi marido es de la zona del Chaco, cuando sus amigos, sus parientes, otros amigos que tengo en el Chaco, los propios indígenas, me dicen, ¿sabes qué? He leído tu libro, o sé que tienes el libro, pásamelo. Eso es mi felicidad, de que llegue a la gente. Estoy hablando de su pasado, no del mío. Entonces, sé si responde a la pregunta, pero sí. Buenas noches, estaré el gusto de verte y además poder compartir todas sus investigaciones por estos 30 años de misionología. Creo que es una bonita oportunidad. Mi pregunta va directamente a algo que ya respondiste, pero tal vez con mayor precisión sobre las fuentes.
ciertamente recurrir a fuentes en Bolivia no es sencillo. Es una gran aventura poder encontrar, sobre todo fuentes escritas, me refiero, ¿no? No tanto a las fuentes orales, que es otro campo que hay que investigar también. Pero ¿cuál sería tu valoración, Isabel, sobre las fuentes escritas en Bolivia? ¿Tenemos, no tenemos? ¿Es fácil acceso? ¿Complicado de hacer recopilaciones? ¿Cómo lo ves después de tantos años de investigación en fuentes escritas en Bolivia? Tenemos para la época republicana, tenemos todo. Para la época colonial también tenemos bastante, pero también hay otro tanto y mucho más que se ha ido a España, al Archivo General de Indias, o al Archivo de la Audiencia de Lima, o al Archivo del Virreinato de La Plata. Pero a partir del momento que Bolivia es Bolivia, todo se queda aquí. Tenemos los archivos. Ahora, hay de todo. Hay archivos organizados, públicos, como el Archivo Nacional en Sucre, el Archivo Franciscano en Tarija, el Archivo de La Paz, el Archivo de Cochabamba, que son de fácil acceso y no pueden consultar los documentos, todo eso. Un problema es que hay varios archivos privados, que eso ya depende de haces amigo del dueño y le puedes convencer. Y lamento decirlo aquí, en la Universidad Católica y para el Instituto de Psicología, pero muchas veces los mayores problemas son en los archivos religiosos, que no digo, por ejemplo, el archivo franciscano de Tarija está abierto a todo el mundo, pero archivos parroquiales, archivos en Santa Cruz, el archivo de la catedral, el archivo del arzobispado, no se puede entrar, no se puede entrar. Yo logré entrar a parroquias del Chaco por muñeca de un amigo jesuita que fue párroco antes, y él me dejó entrar, como si guardara el mapa del tesoro ahí, cuando en realidad eran 4 libritos así, o sea, no era mucho. Pero no sé si alguien veo extranjero o mujer, no sé cuál es el factor, pero llega a interesarse a eso, se está pudriendo ahí, de por sí lo guardan con tesoro grande. El archivo de la catedral de Santa Cruz, el archivo del arzobispado, jamás se puede entrar. Y no soy la única. No soy la única. Investigadores de talla internacional y todo eso, hemos intentado desde la educación hasta soborno y amenazas, pero bueno, Isabel, lo comento, creo que tocas un tema muy agudo, el hecho del acceso a archivos, vamos a decir, parroquiales sobre todo. Yo he tenido una experiencia estando en La Paz, me permitieron ver algunos archivos en el altiplano, por ejemplo, o aquí en el Valle Alto, y ahora he podido tener acceso al archivo del episcopal de aquí, que realmente hay un patrimonio poco sistematizado, estudiado, y creo que en algún momento, no, la misma iglesia debería de tomar una decisión de mayor apertura, porque hay una información impresionante, pero hay que sistematizarlo. Y creo que ahí uno puede también encontrar caminos para comprender mejor el vínculo, ¿no? También de la visión de la iglesia frente a los pueblos indígenas. creo que es una diferencia entre los términos, la iglesia secular, ¿no? La iglesia y las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas en realidad son más abiertas para consultar los archivos de los franciscanos, los archivos de los jesuitas, pueden consultar. Son los archivos de los curas, párrocos, pues usada, de iglesia organizada. No les interesa, ni a nivel de exponer al servicio. No les interesa, lo guardan, que ya es una gran cosa, pero en qué estado no sabemos, no están clasificados, no están abiertos al público,
Eh, bueno, no sé si han leído el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Una biblioteca que nadie puede consultar, un libro que nadie puede leer. ¿Para qué existe? El libro está hecho para ser leído. Y los archivos, si les conservas, es para utilizarlos antes que se les haga obsoleto. Si no, mejor quemarlo, como han hecho muchos. Pero si les conservan, entonces que sea para algo. Es seguro que todo lo que sabemos o hemos podido averiguar sobre la historia indígena de Tierras Bajas es esto en comparación a esto que no sabemos y que podríamos saber. Muchas cosas se cumplen, otras se ocultan sin razón. Pero por si acaso, para Cochabamba, perdón, si me permiten, está el Archivo Histórico Municipal, tiene una riqueza extraordinaria también. Tenemos fuentes muy tempranas, de hecho, dos de ellas han sido la visita a Pocona y el repartimiento de tierras del Inca Huayna Cápac, son de 1570, son fuentes muy tempranas, hay muchísima información para el siglo XVI. El archivo de la gobernación siempre está cerrado, y ahora en el convento de Tarata se ha abierto la biblioteca pública, pero investigador. Entonces también hay archivo. El obispado iba hasta Santa Cruz, pero hay en un momento el meollo de toda la distribución. Y los franciscanos, el padre Mauricio Balcanover y Lorenzo Canzabarini han hecho tienen una serie de legados que están abiertos al público. Pero en estos archivos han trabajado Mercedes del Río, Ray Buchan, o sea, son gente que ha sacado a flote toda la configuración temprana de Cochabamba. Y no solo esto, sino digamos, son libros que son casi fundamentales, la historia del pueblo, con la ¿no? Y claro, o sea, las visitas que están son muy tempranas y son, recién estuvo Marco Simón acá, y fue al archivo en que trabajó muchísimos años en Bolivia, desconocía el archivo municipal de Cochabamba y se ha quedado seco de toda la información. O sea, por si te interesa, digamos, ¿no? Pero sí ahí tenemos una muy buena presentación. Muchas gracias. Si no hay nada más, pues deberíamos finalmente. Simplemente agradecer por el punto de vista de la tecnología, por estos días, agradecer en particular a Isabel presencia con nosotros, porque no solamente lo que está, lo que es investigado, eso lo podemos leer, sino su estilo, ¿no? Su forma de ser, su cualidad. Creo que eso no es lo más importante, ¿no? Eso no se publica, ¿no? Sí, pero se respeta, claro. Entonces, también, gracias. Presidente, gracias también a Angelina de Los Ángeles, ¿no? Directora en el Ciudad del Coloto, que estamos también viendo ahora establecer un convenio, para que vaya un trabajo conjunto en estos temas también importantes para nuestra región. Yo le decía de Los Ángeles, pues, tenemos que hacer alguna conferencia, trabajar algo sobre las raíces nuestras, digo porque yo vivo acá en Cochabamba, ¿no? Los antiguos, nuestros ancestros aquí también en Cochabamba, los cortas, los guíes, o sea, la cerámica que ha publicado también María, ¿no? De Los Ángeles, la presentación también para ir trabajando nuestra historia que se convierte en memoria. Gracias también, Gabriela, ¿no? También por tu tiempo, haber tenido también leer y, bueno, compartir también tu reflexión y tu experiencia. Y a todos y a cada uno, por estos días, tiempo, esperamos seguir continuando. El instituto, bueno, no soy yo, que yo lo llevo adelante ahora en este momento, pero tenemos jóvenes también que están estudiando misionología, que serán también quienes, esperamos, continuarán mejor todo este camino que estamos realizando. Gracias también a todos y a cada uno de los estudiantes que también presentes, que nos siguen por las redes también estos 2 días. Muchísimas gracias y seguiremos todavía adelante con una misión, una misionología, pues, en diálogo, en escucha, a la altura de los tiempos que vivimos ahora.
en todos los seres humanos, no solamente los seres humanos, todo lo creado, toda la creación. Eso es lo que yo puedo decir. Gracias. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecer. Finalmente Isabel está acá porque es difícil jalarla hacia los pollas. Y me da mucho gusto porque realmente la conozco y la aprecio y he disfrutado, digamos, aunque ha sido trabajar realmente y una preocupación en un momento muy difícil para mí, pero ha sido muy lindo, digamos, poder hacer este explico sobre Isabel y sobre su obra. Y me preocupa un poco, porque ayer había una pregunta parecida, un poco sobre qué hace la gente con las fuentes. Y un poco la relaciono con lo que preguntaba usted sobre el Estado y sus vistas de la cuestión. Y a partir de las fuentes y a partir de lo que uno escribe realmente, uno tiene que tener, uno deslinda responsabilidad, tiene responsabilidad sobre el texto, pero ya no sobre el uso que alguien le puede dar. ¿Cierto? Y ahí les quería comentar a modo de anécdota. El Estado, digamos, tiene esta contradicción que tiene las listas de los pueblos, pero deja abierta una cantidad de adscripciones, por ejemplo, en el censo. O sea, tú no puedes dejar hacer cota. Y me ha tocado a mí que hay gente que se declara cota y que van al museo y me piden fotos de los cotas. O sea, de un grupo histórico que aparece en el siglo XVI, pero entonces hay ese tipo de contradicciones. Ahí es donde hay que tener como mucho cuidado en la lectura y en las cuestiones ideológicas que se entrecruzan para llegar a investigarse o averiguar sobre uno mismo, con otro rigor, con mucho cuidado. Eso quiere decir, les agradezco a todos también, porque es muy lindo estos 2 días, casi podríamos decir, de intercambios. Y yo realmente quiero concretar con el Instituto de Investigaciones Antropológicas y con la universidad, y si se puede plantear la cátedra, realmente sería una maravilla. Pero vamos yendo pasito en un trabajo conjunto, a mí me va a dar mucho gusto. Algunas cosas hemos compartido con Edwin ya, y bueno, espero que los vean, si quedan invitados al museo también, quieran nos apoyar. Gracias. Simplemente felicitar al instituto por la iniciativa que ha tenido de entregar el campo política. He aprendido en estos 2 días mucho, me he invitado a profundizar en la obra, entonces creo que nos deja una tarea. Isabel, gracias por tu presencia, Isabel. Felicidades al instituto. Gracias. Gracias. Concluir, le vamos a dar la palabra al doctor Manuel Hurtado, el presidente de nuestra facultad, para que cierre este evento. Muchas gracias. En esta noche, al cerrar este enriquecedor conversatorio durante estas 2 jornadas con Isabel Condés, me gustaría invitarles a reflexionar brevemente, obviamente, sobre un concepto profundamente arraigado a la cultura guaraní, Candire. Está en muchas de las obras de Isabel, aquí y allá, es un concepto bastante conocido. Candire no es solamente un lugar, sino es una metáfora, creo, para nosotros, una metáfora elocuente de la búsqueda constante, metáfora de la esperanza, metáfora de la aspiración a una vida mejor y a un estado de plenitud. Y en estos 2 días, pero no solamente, nosotros como teólogos, misionólogos, antropólogos, historiadores, creo que también estamos en una búsqueda continua. Nuestro candire es ese conocimiento profundo, ese entendimiento más completo de la fe, de las culturas, de la historia. Y así como los guaraníes caminaban hacia su candire, nosotros caminamos hacia el nuestro, iluminados por la luz del conocimiento y
la búsqueda de la verdad. Isabel Combes, con su dedicación a la etnohistoria y su trabajo riguroso sobre las culturas indígenas, nos ha mostrado un camino hacia nuestro propio candil. Nos ha enseñado a ver la historia desde otras perspectivas, a valorar las voces que a menudo han sido silenciadas y a entender que la historia no es solo el registro del pasado, sino una guía para el presente y el futuro. Algo de eso decía Gabriela. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Roberto Tomichar, director del Instituto de Misionología de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, por su incansable labor en promover estos espacios de diálogo, reflexión, publicaciones, investigaciones. Su trabajo es fundamental para que sigamos avanzando en nuestra búsqueda. Así que muchas gracias, Roberto, por estos años de trabajo y que al celebrar estos 30 años del instituto aparece visiblemente y patentemente el fruto. Y por supuesto, un agradecimiento especial a Isabel Combes, no solo por su participación en este conversatorio, en estas jornadas, sino por su compromiso de vida con la verdad, la historia y la dignidad de los pueblos indígenas. Su trabajo, Isabel, nos inspira a todos, creo, a seguir adelante en nuestra misión, recordándonos que nuestro candil está en cada descubrimiento, en cada comprensión nueva que obtenemos. Con estas palabras, simplemente cierro este encuentro fraterno, agradeciendo nuevamente a todos por su presencia y participación, los que están aquí y en nuestra conexión, la plataforma Zoom, y esperando que cada uno de nosotros pues, continúe su propio camino hacia candil de conocimiento y realización. Muchas gracias a todos. Vámonos.